Hola, mi nombre es Maya Brodiano y hoy voy a hablar sobre mi trabajo que formó parte de mi tesis de licenciatura y hoy en día continúa mi doctorado titulado Interacción entre ondas y turbulencia en magnetohidrodinámica compresible, desarrollado junto con mis directores Pablo Dimitruk y Nahuel Andrés. Se sabe que el estudio de la turbulencia magnetohidrodinámica o MHD compresible es esencial para un profundo entendimiento de la dinámica de plasmas astrofísicos como la magnetofunda planetaria o el viento solar. Existen numerosas investigaciones que se han realizado con el fin de analizar la relación entre ondas y turbulencia utilizando tanto simulaciones numéricas como datos de emisiones espaciales como Parker Solar Probe o Magnetospheric Multiscale. Una pregunta que nos hacemos durante este trabajo es cómo la naturaleza del forzado afecta la interacción entre ondas en un régimen turbulento. Comencemos para ello a considerar ondas lineales propagándose en un estado de equilibrio estático con un campo magnético homogéneo en el eje Z y caracterizado por densidades y presiones constantes. De esta forma, luego de varios pasos algebraicos que involucran las ecuaciones de fluidos, en el caso compresible, obtenemos las siguientes relaciones de dispersión correspondientes a las ondas propagándose en un plasma. Las primeras son las más conocidas y son las ondas de Alfvén, y las segundas menos conocidas son las ondas magnetosónicas rápidas y lentas, en donde el signo positivo se refiere a las rápidas y el negativo a las lentas, y en donde llamamos beta a el cociente entre la velocidad del sonido y la velocidad de Alfvén. Bien, otro concepto que es básico y es importante durante este trabajo es la turbulencia. La turbulencia es un fenómeno natural que se describe como un movimiento altamente no lineal, desordenado, impredecible y muy complejo en un fluido, como podemos ver en la imagen superior, que podemos caracterizar por la presencia de vórtices los cuales interactúan de forma no lineal. Además, los efectos no lineales hacen posible que diferentes ondas interactúen entre sí y existen otros modos de onda, que a priori esta interacción entre ondas lineales puede dar lugar a lo que se conoce como cascada de energía. En esta cascada de energía, la energía se transfiere entre las escalas desde las escalas más grandes hacia las escalas más pequeñas, donde la energía se disipa finalmente en forma de calor. En 1941, Kolmogorov desarrolla una teoría fenomenológica con el fin de esclarecer el proceso físico que engloba la turbulencia, en este caso incompresible, HD o hidrodinámica. En su descripción fenomenológica dividió a la cascada de energía turbulenta en tres diferentes rangos espaciales: el rango de inyección de energía, el rango inercial y el rango disipativo. Por ejemplo, en el gráfico que podemos ver en la parte inferior, observamos un espectro de energía magnética obtenida de las misiones espaciales ACE y Cluster para el viento solar, en donde podemos ver las conocidas como escalas MHD o escalas de frecuencia en las cuales podemos describir el plasma como un fluido. Estas escalas incluyen el rango inercial, que en este caso está caracterizado por una pendiente de menos 1.65, y que, como podemos ver en pantalla, y que este resultado concuerda con la teoría de Kolmogorov. Otra herramienta que fue clave para llevar a cabo el estudio de flujos turbulentos son las simulaciones numéricas directas. En este trabajo utilizamos el código numérico conocido como GHOST. GHOST es un código preciso y altamente escalable en el número de procesadores. Utiliza un método pseudoespectral para computar las derivadas espaciales, mientras que para evolucionar el sistema en el tiempo utiliza un método de Runge-Kutta de segundo orden. Además, trabajamos con dominios cúbicos periódicos tridimensionales de tamaño 2π, utilizando una resolución espacial pequeña y moderada de 128 al cubo y 256 al cubo puntos de grilla. En la tabla que vemos en pantalla se resumen todas las simulaciones que realizamos durante este trabajo. Pero debido al limitado tiempo de esta presentación, solo hablaremos de unas pocas, en las cuales lo que hicimos fue fijar el campo magnético e igualarlo a 8 y variamos el número de Mach de 0.25 a 0.55. Es decir, nos vamos a concentrar en las simulaciones que llamamos I2, I4, M2, M4, C2, C4, en donde las I, M y C se refieren a los distintos forzados que utilizamos. Y ahora vamos a entender un poco más a qué nos referimos. Básicamente forzamos el campo de velocidades mediante un forzado mecánico, tomando valores de la viscosidad y la difusividad magnética iguales a 1.25 por 10⁻⁻3.
Luego introdujimos un parámetro que nos permitió determinar la compresibilidad del mismo y así trasladarlos desde un sistema forzado de forma puramente incompresible hasta uno forzado de manera puramente compresible. De esta manera, el forzado está dado por la siguiente ecuación, en donde, modificando el parámetro que llamamos F0, podemos excitar al plasma de forma compresible tomando F0 igual a 1, y de esta forma generar empujes paralelos a la dirección de movimiento. De forma análoga, cuando igualamos F0 igual a 0, podemos excitar solo los modos incompresibles del mismo generando empujes en la dirección perpendicular a la dirección de movimiento del plasma. Finalmente, cuando igualamos a 0.5, podemos excitar fluctuaciones tanto compresibles como incompresibles. Pasemos a estudiar ahora rápidamente los espectros espaciales. Básicamente queríamos estudiar el tipo de fluctuaciones presentes en estos espectros y para ello computamos las componentes compresibles e incompresibles del espectro cinético del flujo mediante la conocida descomposición de Helmholtz, que acá se resume básicamente qué es esta descomposición. Y lo que hicimos fue, a partir de estas componentes compresibles e incompresibles, graficamos los espectros de energía cinética en función del número de onda omnidireccional para números de Mach 0.25 que vemos en la parte superior y 0.55 en la parte inferior, variando la compresibilidad del forzado, es decir, tomando valores de F0 igual 0, 0.5 y 1. Para el primer caso, en la parte superior, observamos que la ley de potencia dada por K a la menos 5 tercios, predicha por la teoría de Kolmogorov, para flujos turbulentos, incompresibles, isótropos y homogéneos, es compatible con cuando tomamos número de Mach igual a 0.25 y campo magnético igual a 8 en un gran rango de números de onda. Además, podemos destacar que en todos los casos la componente incompresible dominó sobre la compresible en todas las escalas. Mientras que cuando aumentamos el número de Mach a 0.55, encontramos que la compatibilidad persiste para una ley de potencia que va como K a la menos 2, predicha por Burgess para flujos turbulentos altamente compresibles e isotérmicos. De esta forma encontramos importantes diferencias en la forma del espectro al aumentar el número de Mach. Observemos que la componente incompresible va a dominar sobre la componente compresible en todos los casos. Y esto va a ser relevante cuando estudiemos los espectros espaciotemporales. Estos espectros básicamente permiten medir específicamente la cantidad de energía presente en las distintas escalas espaciales y temporales. Como resultado, es posible separar entre los modos que satisfacen una relación de dispersión, es decir, ondas, de aquellos asociados con estructuras no lineales. Su cómputo está dado mediante la transformada de Fourier espaciales y temporales de la energía. Como se puede ver en el siguiente esquema, comenzamos realizando la transformada de Fourier espacial del campo magnético. Luego igualamos una de las componentes del número de ondas, por ejemplo kx, a 0, y nos quedamos con los planos k y kz para distintos tiempos. Finalmente realizamos la transformada de Fourier en el tiempo y obtuvimos los gráficos que deseábamos. Además, con el fin de resolver e identificar este tipo de ondas en plasma, tanto en el tiempo como en el espacio, fue necesario almacenar las componentes paralelas y perpendiculares al campo magnético con una alta cadencia temporal. Resumimos características de estos espectros espaciotemporales. Entre ellas, las más importantes es que se utilizó como cadencia temporal desampleado valores de 5 por 10 a la menos 4 y 1 por 10 a la menos 5 para números de Mach igual a 0.25 y 0.55 respectivamente. Además, consideramos intervalos de tiempo de duración 2π con el fin de asegurarnos que tanto las ondas más lentas como las más rápidas estén bien resueltas. Para poder graficar estos espectros espaciotemporales, debido a que estos espectros poseen 4 dimensiones, una temporal y 3 espaciales, y para poder visualizarlos, lo que hicimos fue igualar dos componentes espaciales a 0 y graficar la componente temporal omega en función de la componente restante k, en este caso kz. Y además superpusimos las relaciones de dispersión correspondientes a las ondas de Alfvén y a las ondas magnetosónicas rápidas y lentas. Finalmente, para cuantificar la cantidad de energía magnética presente en las ondas,
utilizamos una escala de colores relacionadas con la amplitud del espectro. En este trabajo consideraremos que existe una energía en un dado modo de onda cuando existe acumulación de energía alrededor de la relación de dispersión de dicho modo. En todo otro caso, vamos a considerar que la energía está mayoritariamente presente en la dinámica no lineal del plasma. De esta forma, comenzamos estudiando el espectro perpendicular en función del K paralelo o K en la dirección Z para conjuntos de simulaciones con campo magnético fijo y distintos números de Mach. Para este primer caso que vemos en pantalla, con número de Mach igual a 0.25, los modos de ondas que son excitados corresponden a las ondas magnetosónicas rápidas y las ondas de Alben, que en este caso sus relaciones de dispersión se solapan, y no hay rastro de ondas magnetosónicas lentas. Mientras que cuando aumentamos el número de Mach a 0.55, tenemos que la energía se acumula principalmente en las ramas de Alben y las ramas rápidas, con una pequeña porción de energía localizada en la rama lenta para números de ondas altos. Además, observamos que al ir aumentando la compresibilidad del forzado, esta energía va siendo cada vez más tenue. Observamos que para F, en el caso de F0 igual a 1, la energía para números de ondas altos es mínima, con máximos para kz menor a 25 y omega menor a 20. A partir de estos espectros nos podemos hacer la pregunta de qué rama finalmente domina la dinámica lineal de nuestro sistema, la de Alben o la magnetosónica rápida. Esto puede ser respondido básicamente al analizar los espectros espaciales. Como sabemos, las ondas magnetosónicas rápidas y lentas son perturbaciones compresibles, mientras que las ondas de Alben son fluctuaciones incompresibles. Teniendo esto en cuenta y el hecho de que la componente incompresible domina sobre la compresible, como se observó en los resultados de los espectros espaciales, podemos llegar a la conclusión que en ambos espectros espaciotemporales la energía se encuentra mayoritariamente acumulada en las ondas de Alben. En ambos casos no observamos un incremento significativo de energía a medida que aumentamos la compresibilidad del sistema mediante F0. Para llegar a algunas conclusiones, básicamente para resoluciones espaciales moderadas analizamos la interacción entre modos de onda y turbulencia bajo la aproximación MHD compresible. En todos los casos estudiados observamos que la componente incompresible del espectro espacial del campo de velocidades era mayor que la componente compresible, y por otro lado los espectros espaciotemporales permitieron identificar ondas lineales y estudiar la interacción entre ondas y efectos no lineales debido al fenómeno de turbulencia. Para fluctuaciones perpendiculares, que son los que nosotros mostramos, se identificó que las ondas de Alben dominó la dinámica lineal del sistema, mientras que para fluctuaciones paralelas, que no las mostré en esta presentación, la energía se acumuló en dos regiones, a frecuencias altas en torno a la rama magnetosónica rápida y a frecuencias bajas cerca de los modos lentos. Finalmente, en los casos estudiados no se encontró un aumento significativo de la energía a medida que aumentamos la compresibilidad del forzado. Muchas gracias.